entonces, y vamos a comenzar esta noche con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Todopoderoso Dios, te damos gracias que has tenido misericordia de nosotros, aunque no lo merecemos. Te agradecemos por la salvación, por tu palabra y los sacramentos, los cuales nos conectan con Cristo por medio de la fe. Manténnos firmes en nuestra fe en ti mientras vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. Muy bien. Entonces, nosotros estamos empezando el curso que se llama Las Enseñanzas de Jesús, Sacramentos y Oración. Y yo publiqué en el grupo de WhatsApp un poco de información sobre este curso. Es uno de 3 cursos que se llaman Las Enseñanzas de Jesús. Y estos cursos se tratan de doctrina cristiana. Entonces, su organización está un poco diferente que las clases de la Biblia, el curso La Biblia que tomamos. Si ustedes estaban en un curso pasado llamada La Biblia, la Nación Elegida, por ejemplo. Ahí estudiamos una historia bíblica juntos y lo aplicamos a nuestras vidas. Estas clases de las enseñanzas de Jesús son un poco diferentes. En vez de estudiar historias bíblicas, vamos a estudiar doctrinas que se encuentran en la Biblia y los versículos diferentes que enseñan esas doctrinas. Entonces, este curso vamos a estudiar las doctrinas bíblicas sobre los sacramentos y la oración. Y esta palabra a lo mejor es nueva para algunos de ustedes. Vamos a ir explicando lo que queremos decir con sacramento, pero voy a dar un breve resumen ahora. Y, por cierto, si quieren sacar sus bolígrafos, esta va a ser una pregunta en el proyecto final. Entonces pueden apuntar una respuesta aquí si quieren. La palabra sacramento no se encuentra en la Biblia, pero es un término que usamos para describir algo que sí se encuentra en la Biblia, algo que sí es bíblico. Si estudiamos toda la Biblia, nos damos cuenta que hay 2 cosas que caben bajo esta definición. Es un acto sagrado instituido por Cristo. Un acto sagrado instituido por Cristo. También usa un elemento terrenal junto con la palabra de Dios. Usa un elemento terrenal junto con la palabra de Dios. Y, según la Biblia, este acto instituido por Cristo ofrece y da perdón de pecados. Y si usamos esa definición, hay 2 cosas, según la Biblia, que se describen así. Y vamos a ver qué son el bautismo y la Santa Cena. Los 2 instituidos por Cristo, los 2 usan cosas terrenales junto con la palabra de Dios y los 2 nos aseguran de nuestro perdón. Pastor, ¿le puede subir un poquito, porfa, al volumen que lo escucho muy lejos? Gracias, pastor. Perdón. ¿Ahora se escucha mejor? Un poquito más alto. Es que está, no sé por qué se escucha, yo lo escucho tan lejos de pronto. Ok. Se quedó pegado el video, pastor. ¿Perdón? ¿Perdón? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Ahí está, Ok. perfecto. Ok. A lo mejor voy a tratar de no moverme mucho, entonces tal vez con moverme el micrófono no funciona. Perdón. Muy bien. Ok, entonces en cuanto a este grupo, vamos a usar Zoom para las clases en vivo. Y una función importante de la reunión de Zoom que vamos a usar es la función de levantar la mano virtualmente. O sea, no así, porque no siempre puedo mirar todas sus cámaras, los videos de ustedes. Pero en sus pantallas debe de haber en
un rincón al pie de la pantalla, 3 puntitos. Si hacen clic en esa opción, tienen también un menú que dice levanta la mano. Y eso, si usan esa opción, ese botón, para levantar la mano cuando quieren aportar o contestar, eso me indica a mí que quieren hablar. Así no estamos tratando de interrumpirnos y todo eso. Muy bien. Y como en todos nuestros cursos, queremos mostrar respeto. Lo hacemos llegando preparados, haciendo la tarea antes de la clase. Llegando a la hora, si es posible. Respetando a los profesores que nos sirven y a los compañeros en la clase y en los grupos de WhatsApp también. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ir a las preguntas de repaso. Las preguntas sobre el video que ustedes miraron. La primera pregunta es, ¿qué poder es común encontrar en la Santa Cena, el bautismo y la Biblia? Según el video, tienen un poder en común. ¿Cuál es? Jolie, ¿puede contestar esta pregunta? Para mí yo creo que el poder más importante es el poder de Jesucristo. Perdón, no le entendí. El poder de Jesucristo. Oh, ok, es el poder de Jesucristo, el poder de Dios. Muy bien. Camilo levantó la mano. Es el perdón, pastor. Ok. El mensaje de perdón está en cada uno. Estoy de acuerdo, ¿sí? Henry quería contestar, levantó la mano también. Dice la buena nueva que Jesús es nuestro Salvador, se encuentra en la palabra de Dios, los sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Encuentran el mismo mensaje poderoso de perdón, el mismo poder de paz con Dios y la misma promesa de vida eterna, pero de diferentes maneras. O sea, la palabra y el... Ok, muchísimas gracias. Y una última respuesta aquí, Haylin. Según el video, la Santa Cena como el bautismo nos acercan a Dios. Ok, sí, nos acercan a Dios. Vamos a ver eso también. El poder en común que el video mencionó se puede resumir en una sola palabra: evangelio. Y como Henry dijo, eso es las buenas nuevas de Jesús y el perdón y la salvación que encontramos en él. Entonces, Camilo estaba correcto también, que el mensaje de perdón es esta buena noticia. Y se halla en estos 3 lugares: la palabra, el bautismo y la Santa Cena. Y el Espíritu Santo usa el Evangelio para crear la fe salvadora. Eso no es mi opinión, eso es lo que la Biblia dice. En Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La buena noticia sobre Cristo, lo que Él hizo para nuestro perdón y nuestra salvación. Ese mensaje, el Espíritu Santo lo usa como una herramienta para obrar fe en nuestros corazones. Y ese mensaje se encuentra en la palabra, en la Santa Cena y el bautismo. Ok. Vamos a ir a la siguiente pregunta entonces. ¿Quién instituyó el bautismo? Jesús. Okay. Jesús. Muy bien, gracias, Yoli. Jesús instituyó el bautismo. ¿Alguien sabe cuándo Jesús instituyó el bautismo? Crédito extra aquí. Diga que cuando bautizó a él, porque Dios, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y salió cuando salió el agua.
Ok, Jesús fue bautizado, pero no fue en ese momento que Jesús instituyó el bautismo. Es decir, Jesús mandó el bautismo. ¿Cuándo fue que Él nos mandó a bautizar? Esta pregunta. Nos dijo, vayan a todas partes, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, muchas gracias. Ahí está entonces. Jesús instituyó el bautismo. Lo hizo en lo que llamamos nosotros la gran comisión. Justo antes de ascender al cielo, después de su resurrección, antes de ascender al cielo, Jesús dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Aquí tenemos, por cierto, un poco de idea sobre lo que el bautismo hace, y vamos a hablar de eso más adelante en la clase. Pero el mandato de Jesús aquí es hacer discípulos. O sea, hacer creyentes en Él. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuáles herramientas usamos? Pues Él menciona aquí el bautismo como una de ellas. Y la otra, la palabra, ¿no? Y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Viene justo después de estas palabras. Bien, ok, ahora, cite un versículo que habla sobre el poder del bautismo. ¿Alguien puede recordar del video un versículo bíblico que fue mencionado que habla del poder del bautismo? A ver, Henry levantó la mano. ¿Henry? Sí, pasó el primero y que bueno en el video es en el Hechos 8:26 al 40, que habla de Felipe y el etíope. Ahí nos dio esa historia de vida de Felipe, en el tiempo era ministro en una iglesia primitiva. El ángel del Señor lo envió a cierta parte y se encontró ahí con el etíope, con el eunuco, que estaba leyendo el libro de Isaías, y el cual ahí él no entendía. Le acercó Felipe, explicó en el libro de Isaías, nos habla de la venida del Salvador. Ese Salvador, es Cristo Jesús. Entonces, él en la lucha de un lago. Entonces le preguntó el eunuco que qué impedimento tenía Felipe para bautizarlo. Felipe yo solamente dice creer en Cristo Jesús. Y de una vez Felipe bajaron y Felipe lo metió en el agua y lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Entonces, gracias por compartir esa historia bíblica, el bautismo del etíope eunuco. Y ese es buen ejemplo de un bautismo en el Nuevo Testamento, pero no específicamente habla del poder del bautismo. Hay unos otros versículos que se compartieron en el video que hablan del poder del bautismo. Oliver levantó la mano. Oliver. Sí, gracias. No sé exactamente si lo mencionó en el video, pero Gálatas 3, 27 al 29 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo. Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En Gálatas 3, 27 al 29. Muy buenos versículos, sí. En bautismo Dios nos reviste con Cristo. Hablaremos de eso más en la segunda clase de este curso. Jackson. Sí, en uno de los versículos que habló en el video corresponde a
Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias. Sí, buen versículo que habla del poder del bautismo. Héctor, ¿quería compartir uno también? Sí, pastor, también en el video vimos que se menciona Hechos 2:38, ¿no? Ahí dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Buen versículo para compartir. Y Camilo también quería compartir un versículo. Sí, Marcos 16:16. Sí, muy bien. El que cree y sea El que bautizado. fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, muchas gracias. Ok, muchos de los que voy a mencionar en la siguiente ya estaban. Ustedes ya mencionaron. Muy bien, gracias. Hechos 2:38. Bautícense para el perdón de sus pecados. En el bautismo, Dios ofrece perdón de pecados. En 1 de Pedro 3 dice, el bautismo nos salva. Dios usa el bautismo como una herramienta para orar fe y somos salvos por la fe. ¿Okay? Romanos 6:3-4 habla de cómo el bautismo nos une a Cristo. Dice que en el bautismo fuimos unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Otros que no estaban en el video, pero ustedes mencionaron aquí, uno de ellos, revestidos de Cristo, es el resultado del bautismo, según Gálatas 3:26-27. Y Tito 3, versículo 5, dice que Dios nos salvó por el lavamiento de regeneración. ¿Y qué lavamiento de regeneración? Es una referencia clara al bautismo. Acuérdense, Jesús dijo, nadie puede entrar al reino del cielo, el reino de Dios, si no nace del agua y del Espíritu. Regeneración, nacer de nuevo. Eso es lo que Dios concede por medio del bautismo. Vamos a ver que lo concede mediante la palabra también. Está hablando de la fe en Cristo aquí. Pero son dos herramientas que Dios, el Espíritu Santo, usa para obrar o fortalecer fe en Jesús. Ok, hasta allí, amigos, ¿cuáles son sus preguntas antes de empezar lo principal de la lección? ¿Cuáles son sus preguntas? Pastor, yo creo que todo está muy claro. Ok, muchas gracias. Si creemos de verdad que existe un Dios grande y poderoso que está en los cielos, Padre Santísimo, ¿cómo no vamos a creer en bautismo? En bautismo desde pequeñitos, no es como enseñan las iglesias reformadas, que es esperar hasta que el muchacho tenga conocimiento para perdón de pecados. Ok. Sí, vemos el amor de Dios es muy grande y lo vemos en toda página de la Biblia, pero también en darnos el bautismo y lo que Él hace por medio de nosotros, por medio del bautismo por nosotros. A ver, levantó la mano José Uriel, pregunta. Sí, pastor. El bautismo que realizaba Juan antes de bautizar a Jesús, posteriormente viene el bautizo ya de Jesús cuando instituye el bautizo por medio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tienen el mismo origen? Son semejantes en cuanto a esto. Si ustedes pueden leer esto en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 4, describe el bautismo de Juan el Bautista así.
Juan bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, en el bautismo de Juan, Dios daba el perdón de pecados. Igual que vimos, Dios lava del pecado en el bautismo que instituyó Jesús también. Los dos se caracterizan por arrepentimiento. En Hechos 2, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Entonces, no eran, la gran diferencia entre los dos era esta, que Juan bautizaba antes de que Jesús había terminado su obra salvadora. Y ahora bautizamos con esa obra salvadora terminada. Entonces, el bautismo de Juan daba el perdón que Cristo iba a ganar en la cruz. Y ahora bautizamos en el perdón que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. ¿Ok? Gracias, pastor. Listo. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Sin pena, sin miedo. Pastor. Sí, Camilo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, personas que nunca fueron bautizadas cuando niños y ellos quieren pertenecer a eso, pueden bautizarse también a cualquier edad, ¿cierto? O sea, eso no impide ni uno ni lo otro. Vamos a hablar de las edades. ¿Qué dice la Biblia sobre a qué edad se debe de bautizar uno adelante en la clase? Entonces, espere con esa pregunta hasta un poco más adelante en la clase. ¿Ok? Bien, buena pregunta. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí vamos. Y voy a poner en mudo los micrófonos de todos solo para que, ahí está, no haya ruido en el trasfondo. Muy bien. Ok. Un albañil, un carpintero, tiene herramientas que él usa para hacer su trabajo. Está haciendo un mueble, tal vez necesite una sierra, una regla, un martillo, por ejemplo. Necesita herramientas para llevar a cabo su trabajo. En cuanto a Dios, sabemos que su trabajo, el trabajo de Dios es salvarnos de nuestros pecados mediante la fe en Cristo. Ese es el trabajo a que se dedica Dios. Y para hacer ese trabajo, obrar la fe en Cristo en nuestros corazones, Dios tiene herramientas. El Espíritu Santo usa las herramientas de la palabra de la Biblia, el bautismo y la Santa Cena para obrar en nuestros corazones. Estos son gran bendiciones entonces de Dios y queremos tratarlos así. Los llamamos a estas herramientas los medios de gracia. Los medios de gracia. Porque son medios por los cuales Dios nos anuncia y da su amor inmerecido. Entonces, por cierto, el proyecto final tiene una pregunta en cuanto a esto. ¿Cuáles son los medios de gracia? Con ese término solo estamos diciendo, estas son las herramientas que Dios usa para obrar en nuestros corazones, obrar fe en nuestros corazones. Y son la Biblia, la palabra, pero también el bautismo y la Santa Cena. Dios los usa para obrar en nuestros corazones. Y en cada una de esas herramientas, el poder es el Evangelio. Es el mensaje que Dios nos ama a pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho. Y que Dios en Cristo nos perdona. Bien. Aquí tenemos entonces en la pantalla. Hay en la parte de arriba un helicóptero llevando a cabo un rescate a mar abierto. Un rescate a mar abierto. ¿Pueden ver lo que está conectando la persona al helicóptero? Es un cable.
¿verdad? Una cuerda, sí, una cuerda. Un cable. Okay. Un cable, sí, un cable, una cuerda. Si no fuera por ese cable, si no fuera por esa cuerda, estarían perdidos los dos abajo. Pero por medio de esa conexión al helicóptero son salvos, son rescatados. Hay algo semejante en nuestra vida espiritual. Para ser salvos necesitamos estar conectados, unidos a Cristo. Y la Biblia dice que esa conexión con Cristo que se necesita es la fe. Necesitamos fe en Cristo para ser salvos. La fe nos conecta a Cristo. Jesús dibujó con sus palabras una imagen para enseñar eso. En Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Estaba hablando de estar conectados a Él y ahí hallamos vida. Y la conexión del pámpano a la vid, de la rama al tronco, esa conexión es la fe en Jesús. ¿Por qué son tan importantes entonces los medios de gracia? ¿Por qué son tan importantes? Es porque con estas herramientas Dios nos da y nos mantiene la conexión que tenemos con Cristo. Nos da y nos mantiene en la fe en Jesús. Si no fuera por estas herramientas estaríamos perdidos. Pero por medio del uso de estas herramientas, Él mantiene fe en Cristo en nuestros corazones, nos mantiene conectados a Jesús y así salvos para siempre. Marcos 16 liga esa fe con el bautismo. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es la falta de fe que condena y la fe que salva, pero él dice, el bautismo tiene que ver con eso. La fe es lo que nos conecta a Cristo. Y estando conectados a Cristo, tenemos todo lo que Él ganó por nosotros. Perdón, vida, salvación. Pero el bautismo es una herramienta que Dios usa, el Espíritu Santo usa para crear o fortalecer fe en nuestros corazones. Ok. Ahora. Yo tengo una duda. Sí, ¿cuál es, Yoli? Digamos que una persona se está muriendo, ¿cierto? Y quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, pero no se ha bautizado. ¿Yo puedo hacerlo? ¿O tiene que ser alguien especial como ustedes? Es buena pregunta, buena pregunta. En cuanto a quién puede bautizar, cualquier creyente en Cristo puede bautizar a otra persona. No tiene uno que ser un pastor para hacerlo. Todo creyente es un sacerdote real, según Pedro. Eso quiere decir que podemos hacerlo. Normalmente, cuando pertenecemos a una congregación, para buena orden, hemos llamado a un líder para hacerlo y permitimos que él lo haga. Pero cualquier creyente lo puede hacer. Ok. Gracias, pastor. Sí. Bien. La siguiente pantalla, entonces. ¿Qué tal el agua en el bautismo? No se necesita agua especial. La Biblia nos enseña que el poder del bautismo no viene del agua. Viene de la palabra de Dios y las promesas que Dios ha ligado al bautismo. Es la palabra de Dios que es poderosa. Y es la palabra usada con el agua que le da su poder. La palabra tiene el poder, no el agua. Pero otra pregunta ha surgido en cuanto a esto. ¿Necesitamos sumergir para bautizar? Algunas iglesias exigen que sí, que tiene que ser por inmersión el bautismo. Pero si estudiamos la palabra bautismo
en el Nuevo Testamento y cómo se usaba en aquel entonces en el mundo griego. La palabra bautismo significa simplemente aplicar agua. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos, estaba diciendo, aplican agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden hacer eso por inmersión, sin problema, pero no necesita ser así. Puede ser con rociar o con derramar el agua. Otra vez, la forma en usar el agua no es muy importante, no le da su poder al bautismo. Es la palabra de Dios que le da el poder al bautismo. Una otra prueba, perdón, un momento, Jolie, ¿ok? Una otra prueba de eso, en Marcos 7, versículo 4, usa la palabra bautismo, pero no hablando del sacramento del bautismo, hablando de un ritual de lavar que tenían los judíos. Y decía que lavaban o bautizaban a muchos utensilios en sus casas para limpiarlos ceremonialmente. Una cosa mencionada ahí es colchones. Entonces, si dice que bautizaban colchones, obviamente no van a llevar sus colchones al río para sumergirlos. Eso destruiría al colchón. No, el lavamiento ceremonial de que hablaba esa palabra bautismo ahí en Marcos 7 era nuevamente un rociar con un hisopo que hacían. Entonces, la forma de aplicar el agua no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios usada con el agua y las promesas que Dios da en cuanto al bautismo. Bien, una pantalla más y luego puedo tomar sus preguntas. El bautismo, según la Biblia, ofrece y da el perdón de los pecados. Yo sé que esto para algunos de ustedes es muy nuevo. Tal vez no han escuchado estas cosas sobre el bautismo en sus iglesias. Pero todo lo que estamos diciendo es solo lo que la Biblia dice. Cuando yo digo que Dios en el bautismo ofrece y da perdón, es por los siguientes versículos. Hechos 22, 16. Bautízate y lava tus pecados. Ahí, el apóstol Pablo conecta bautizar con lavar pecados. Hechos 2:38 que mencionamos antes. Arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Y Efesios 5, 25 al 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué usó Cristo para purificar a los creyentes, a la iglesia? El lavamiento del agua por la palabra. Una clara referencia al bautismo, ¿no? Ok, purifica del pecado entonces. Muy bien. Ok, ahora, aquí tenemos en la pantalla una catarata. ¿En qué dirección va el agua en una catarata? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, muy bien. No va de abajo hacia arriba, sino al otro sentido. Eso es por la gravedad. Pero tenemos que recordar algo semejante sobre el bautismo. Muchos tienen la idea que el bautismo es como una flecha para arriba. Es algo que yo hago por Dios. Estoy cumpliendo lo que Él manda. Estoy comprometiéndome a seguir a Cristo. Estoy tomando la decisión de ser un discípulo de Jesús. Pero la Biblia nunca habla del bautismo así. Vean otra vez estos versículos. Y los otros que hemos mencionado. El bautismo ahora nos salva. Está hablando de algo que Dios hace por nosotros.
El bautismo es una flecha para abajo, no una flecha para arriba. El enfoque del bautismo es, esta es una bendición o es un medio por el cual Dios está dándonos las bendiciones que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Ok. Ahora vamos a tomar unos minutos para sus preguntas. Por favor, ¿cuáles preguntas tienen hasta ahora? Yo tengo una pregunta muy grande, pastor. Ok. Resulta que yo fui bautizada en la Iglesia Católica. Y después que me había vuelto evangélica, los evangélicos me decían que yo no, este bautismo no valía, que valía el de ellos, porque hasta que no tuviera ya conocimiento de lo que era el bautismo, no valía. Entonces me volví a bautizar, Padre Santísimo, pero qué error tan grande. Sí, vamos a hablar un poco de eso en la siguiente pantalla que viene. Sí, vamos a contestar juntos la pregunta, ¿podemos bautizar a los bebés? Pero otra idea equivocada que existe, que está relacionada a eso, es que uno se bautiza en una iglesia y cuando cambia de iglesia se tiene que volver a bautizar. Recuerdo en mi ministerio entre los hispanos en Houston, que muchos de los nuevos cuando llegaron a nuestra iglesia y tomaron las clases y querían hacerse miembros, preguntaban eso, ¿tengo que volverme a bautizar? Y siempre les preguntaba, ¿fuiste bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? Decían, pues sí, cuando... Entonces no tienes que volver a bautizarte. No nos bautizamos en el nombre de una iglesia. Con tal de que nos bautizamos en el nombre del Dios verdadero, ese bautismo es válido y eficaz. El problema está en que uno mete la pata porque uno no tiene ese conocimiento que tiene ahorita. Yo no tenía ese conocimiento de ahorita. Yo me daba creer de todo lo que ellos decían. Sí. Es bueno crecer en conocimiento por esa razón. Gracias, Yoli. Kaylin levantó la mano. Quiere decir que si una persona está, digamos, en cama, postrada, enferma, que ya se está muriendo, por decirlo así, ¿verdad? Y esa persona quiere aceptar al Señor ya en su última oportunidad, y esta persona se quiere bautizar, se le puede mojar solo aquí, en la cabeza, y es válido. Sí, tiene que aplicar agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y es válido el bautismo. Sí, entonces sí, se podría hacer así. Ok. Otras preguntas. Rodrigo levantó la mano. Que lo que no debe hacer es uno de mujer bautizar, sino todos los hombres. Bueno, Rodrigo levantó su mano. Vamos a darle la palabra a Rodrigo, ¿ok? Sí, pastor, es una inquietud que tengo, que entonces el bautismo no es una decisión personal, como yo lo tenía la idea de que es una decisión que yo tomo en cualquier momento de mi vida. Bueno, viene de arriba. En cierto sentido sí es una decisión personal. Uno movido por el Espíritu Santo, obrando en su corazón, dice, como adulto, dice, ok, quiero ser bautizado. Pero estaba diciendo yo que muchos tienen la idea de que es un acto de compromiso de mi parte con Jesús. Pero la Biblia, cuando habla del bautismo, habla de lo que Dios hace por nosotros por medio del bautismo. Ese es el enfoque. Entonces, debemos dejar claro que la fe no es por nuestra propia decisión.
Y van a aprender eso en otros cursos. La Biblia en muchas partes dice que la fe es el regalo de Dios. En Efesios 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice que Dios nos concede tanto el creer en Cristo como el sufrir por su nombre. Dios nos concede el creer. Así que Él lo hace por medio de la palabra. También da fe por medio del bautismo y la Santa Cena. Entonces, sí. ¿Contesté su pregunta, Rodrigo, o no? Sí. Okay. Gracias. Okay. Jackson, una pregunta. Levantó la mano Jackson. Ajá, profesor, tenía una pregunta. Por lo menos, en mi matrimonio le hemos evangelizado a mi padre, pues le hemos hablado de la palabra. Pero él dice que él ya fue bautizado en la Iglesia Católica y no quiere dar el paso porque es lo mismo que estamos hablando ahorita, si es un rebautismo. Él también dice eso, pues que él cree en el Señor Jesucristo, él hizo la oración de fe con nosotros y acepta la palabra. Ahora la duda es esa. ¿Tiene que volverse a bautizar o un bautismo católico, como usted lo ha dicho, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya vale? Esa es la pregunta. Es buena pregunta, sí. Si una persona es bautizada en el nombre del verdadero Dios, ese bautismo es válido para toda la vida. Y hay muchos errores que se enseñan en la Iglesia Católica. Y vamos a estudiar eso en otros cursos, tanto como en este. Pero sí creen en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la Biblia enseña. Sí confiesan que Jesús es el Salvador del pecado. Entonces son una iglesia, podríamos decir, cristiana, porque creen en el Dios verdadero y en Cristo como Salvador. No quiero hacer esos errores muy serios que tienen, como si fueran cosa ligera, no me malentiendan. Pero el hecho de que confiesan el Dios verdadero significa que un bautismo hecho en una iglesia católica está en el nombre del Dios verdadero y es válido. Entonces, en el caso de su padre, no se tiene que volver a bautizar. El bautismo, cuando Dios nos bautiza, cuando hace, de verdad es un compromiso que Dios hace con nosotros. Todos los días de la vida de uno que él tiene fe, sigue disfrutando del perdón de Cristo. Y puede recordar su bautismo y recibir de nuevo el consuelo. Dios me adoptó como su hijo. Soy perdonado por la fe en Cristo. Ok. ¿Cuáles otras preguntas tienen, amigos? Sobre la edad de los niños, si le pueden bautizar o no. Vamos a contestar esa pregunta ahora mismo, Yoli, gracias. Pero una pregunta que Martín aportó en el chat, es buena pregunta también y se la voy a compartir. ¿El bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo, como dice la cita anterior, o en el nombre de la Trinidad, como dice Mateo, versículo 28? Mateo capítulo 28. Buena pregunta, Martín. Debemos usar las palabras que Cristo nos dio cuando instituyó el bautismo. Ahí nos da las instrucciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las otras ocasiones no tenemos grabadas las palabras que se dijeron mientras llevaban a cabo el bautismo, pero hace referencia al bautismo diciendo bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces, no son esas las palabras que usamos las palabras que Cristo nos dio, pero ese bautizar en el nombre de Jesús está conexionando el bautismo con lo que Jesús ha hecho por nosotros.
¿Por qué es poderoso el bautismo? Solamente porque Cristo, con su vida y muerte y resurrección, nos ha ganado perdón, vida eterna. Entonces, aparte de eso, ningún bautismo sirve. Y eso es lo que está comunicando el Espíritu Santo con decir bautizar en el nombre de Jesucristo. Que la obra salvadora de Cristo es lo que da su poder al bautismo. Gracias. Buena pregunta, Martín. Ahora, Eduardo levantó su mano. Sí, pastor, mi pregunta va, que bien claro queda que el bautismo es algo muy importante dentro de la vida del cristiano por el tema del arrepentimiento, la salvación que engendra el Espíritu Santo. El punto está que pongamos una situación donde tengamos de repente un anciano que está en su lecho de muerte y no haya, bueno, se podría bautizarlo en su lecho de muerte o definitivamente orar por él y de alguna forma la oración y el perdón, o sea, pedir a la intercesión mediante el Espíritu Santo y el perdón de los pecados y una oración quizás sería lo último que hagamos por ese anciano que se va a morir, ¿sería suficiente o es preferible bautizarlo antes de que fallezca? ¿Este anciano no es creyente entonces? Digamos que no es creyente y se arrepiente, de alguna forma acepta la oración, pero nunca fue bautizado. Ok. Debemos recordar que no solamente es por medio del bautismo que Dios obra fe, también usa su palabra para obrar fe en el corazón. Entonces, como por ejemplo, el ladrón en la cruz, ¿verdad? De que sepamos, él nunca fue bautizado. El ladrón en la cruz, antes de morir, se arrepintió y creyó en Jesús por lo que escuchaba ese día, tal vez por promesas del Salvador que había escuchado como niño, que venían a la mente. Dios obró fe en su corazón y no podía bajarse de la cruz para bautizarse. Entonces, pero fue salvo. ¿Por qué? Porque Dios le dio fe mediante la palabra. Entonces, para un anciano en esa situación, mi primer enfoque sería compartir el mensaje de Jesús con él o ella, porque es ese mensaje que es el poder para obrar fe en su corazón. Y si llega a creer, yo también, si tuviéramos tiempo, ¿verdad? Le explicaría sobre el bautismo y lo que Dios hace en el bautismo por nosotros. Sería otro consuelo para él antes de su muerte, que sí, Dios lo ha perdonado. Entonces, esa sería mi explicación. Gracias, pastor. Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar, amigos. Y si tienen más preguntas, bien pueden quedarse después de la clase. Pero necesitamos tocar este último tema que algunos ya han preguntado. Ok. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Podemos bautizar a los bebés? ¿Podemos bautizar a los bebés? Y para contestar esta pregunta bíblicamente, vamos a contestar 4 otras preguntas. ¿Ok? Y van a ver la relación entre cada uno. ¿Y por qué lo hacemos así? Para enseñar lo que la Biblia dice al respecto a esto. La primera pregunta que vamos a contestar ¿es el bautismo poderoso? ¿Es el bautismo poderoso? Si alguno cree que el bautismo no tiene ningún poder, es solamente algo simbólico que hacemos por Dios. Entonces, no tiene ningún sentido bautizar a ningún bebé. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien puede leer este versículo de nuevo? Primera de Pedro 3:21, la cual el agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. Ok.
Entonces, Pedro aquí está primero hablando del diluvio, como el agua en el diluvio subió el arca encima de la destrucción abajo y así salvó a Noé y su familia. Agua salvó. Y luego él dice, este agua, por cierto, simboliza o corresponde a el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. Que Dios, mediante su agua ligada a la palabra, nos salva con darnos fe en Cristo o fortalecer nuestra fe en Cristo si ya creímos antes de ser bautizados. Otro versículo que demuestra el poder del bautismo. ¿Alguien puede leer Tito 3:5? Sí, profesor. Nos Sí, salvó por el lavamiento de regeneración. Okay. Y un último también, y recibirán el Espíritu Santo. Y podríamos incluir todos los versículos que compartimos antes sobre el hecho de que Dios ofrece y da perdón en el bautismo también. Pero todo esto da de saber que el bautismo es poderoso para crear fe en el corazón de uno. Y por la fe entonces uno recibe perdón y salvación. El Espíritu Santo usa el bautismo como herramienta para llevar a cabo todas esas grandes cosas. Ok. Si estamos de acuerdo en eso, que el bautismo no es solamente una señal, es algo poderoso. Es un medio por el cual Dios hace grandes cosas. Entonces podemos continuar con esta pregunta. ¿El bautismo es poderoso? La siguiente pregunta va a ser, ¿pueden los bebés creer en Cristo? Porque acabamos de decir que el bautismo es poderoso, el Espíritu Santo lo usa para obrar fe en el corazón de uno. Pero ¿puede un bebé tener fe en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien puede leer este versículo? Mateo 18:6. Cualquiera que haga traer, tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí. Ok. Jesús aquí estaba hablando de niños pequeños y él dice que ellos creían en él. Jesús dice que niños pueden tener fe en él. Lucas 18, 15 al 17. Jesús dice, la palabra dice, traían a él, a Jesús, los niños. Y es interesante, el griego tiene varias palabras diferentes para niños. La palabra que se usa aquí es brefos, que significa un niño que puedes cargar así. O sea, un bebé, un infante. Traían a él bebés y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y luego alabó la fe de un niño, diciendo que nosotros debemos tener fe como un niño. Entonces Jesús, bebés pueden tener fe en Jesús, pueden creer en él. ¿Ok? Un versículo más. Y este es un caso un poco extraordinario, pero demuestra la verdad que un bebé puede creer en Cristo, puede tener fe en Jesús. ¿Alguien puede leer Lucas 1, 15 y 41? Yo, pastor, Sí, adelante, Rosita. Gracias. será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura saltó en su vientre. Ok, crédito extra. ¿Cuál es la criatura? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Muy bien. Sí, Juan el Bautista. Dios dijo a Zacarías antes de su nacimiento que Juan sería lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Y vemos un ejemplo de eso cuando está Juan en el vientre de Elizabeth y entra María
con Jesús en su vientre. ¿Y qué hace Juan? Brinca, salta, reconoce el Salvador que está ahí. Obviamente este es un caso extraordinario. O sea, Juan, esta promesa de Dios fue especial para Juan el Bautista. Pero es un ejemplo de un bebé que reconoce su Salvador, cree en él, tiene el Espíritu Santo. Ok. Entonces, Qué bonito. si el bautismo es algo que Dios usa para dar fe, y los niños también pueden creer, ¿por qué no bautizar a niños? Pues, ¿qué tal si no lo necesitan? ¿Necesitan los bebés perdón y salvación? ¿Qué dice la Biblia? O sea, a nuestros ojos, los bebés parecen muy inocentes. Bueno, a lo mejor. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien puede leer Romanos 3, versículo 12? Todos se desviaron ¿Leo a yo, una. pastor? Helen, ¿puede leer este versículo? Sí, dice Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Todos incluye a todos, ¿no? Dice que todos se desviaron y están corrompidos. Eso incluye a los bebés, los niños, nacen pecaminosos. Y eso lo confirma Salmo 51:5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Justo la semana pasada estaba escuchando a otro pastor, Mike Hartman, el profesor Mike. Algunos de ustedes han tomado clases con él. Estaba contando una historia y me era interesante. Él decía, si somos honestos, bebés se muestran muy pronto que son pecaminosos, porque son egoístas. Él dijo, piénsenlo, cuando un bebé tiene hambre, no importa si sus papás están dormidos o no, empieza a llorar. Yo quiero comida. Despiértanse pronto. Cuando un bebé tiene un juguete en su mano y sus papás, porque es tiempo de comer, le quita el juguete, llora. Él quiere lo que él quiere, no importa lo que dicen los papás. No tenemos que usar ejemplos así, la Biblia lo dice, que nacemos así, nacemos torcidos, nacemos pecaminosos. Y si es así, los bebés necesitan perdón y salvación también. Y si Dios ofrece perdón en el bautismo, ¿por qué no bautizar a los bebés? Un último punto que vamos a dar entonces. Están incluidos los bebés en el mandato y la promesa del bautismo. Esto es muy importante. Hay algunos que leen sus Nuevos Testamentos y dicen, no hay ningún caso del bautismo de un niño aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay dos casos en Hechos 16 en donde dice que toda la familia o toda la casa de alguien fue bautizado. Y es muy probable que hubiera niños en esas casas, esas familias. Pero lo más importante no es qué vemos en el Nuevo Testamento, es qué dijo Jesús. ¿Jesús nos dio prohibición de bautizar a niños? Cuando instituyó el bautismo, él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Están incluidos personas de toda edad allí, ¿no? Ok. Y en Hechos 2, 38 al 39, Pedro dice, porque la promesa, después de hablar del bautismo y el perdón que Dios ofrece allí, la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Específicamente dice para sus hijos, a la multitud que estaba allí.
Ok. Hasta allí entonces. Y vamos a hacer esto, amigos. Primero, esta es una de las preguntas en el proyecto final. Entonces, para resumir la respuesta, ¿por qué es bíblico bautizar a los niños? Podemos decir estos 4 puntos. Primero, están incluidos ellos en el mandato y la promesa del bautismo. Segundo, los niños pueden creer en Jesús. La fe es un milagro, el regalo de Dios, y Dios es capaz de orar fe en el corazón de niños también. Y la Biblia dice que hace eso mediante el bautismo. Tercer punto, niños nacen pecaminosos con una necesidad del perdón que Dios da en el bautismo. Entonces, esos 3 puntos importantes. Y podríamos mencionar un cuarto punto también. Y es el primero que el bautismo es poderoso. Si recordamos que no es tanto algo que hacemos nosotros por Dios, sino algo que Dios hace por nosotros, entonces Dios es capaz de dar las bendiciones del bautismo a alguien de cualquier edad. ¿Sí? Ok, ahora vamos a terminar con una oración porque ya pasamos la hora. Pero luego yo me voy a quedar después de la clase para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, terminemos con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu vida, tu muerte, tu gloriosa resurrección. Te damos gracias también por darnos fe en ti. No nacemos con fe en ti, nacemos tus enemigos. Pero tú, por tu gracia, por medio de la palabra o el bautismo, nos ha concedido la fe en ti. Nos has hecho tus hijos queridos mediante la fe. Nos has perdonado todos nuestros pecados. En ti tenemos la gloriosa esperanza de la vida eterna. Pedimos que abras tanto nuestras mentes como nuestros corazones para escuchar lo que tú dices en tu palabra en cuanto al bautismo y creer lo que tú dices sobre el bautismo y tomar gran consuelo en estas verdades, que por la fe en ti somos revestidos contigo. Por la fe en ti nuestros pecados han sido lavados y tenemos vida eterna como hijos de Dios. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Okay. Bueno, muchísimas gracias. En este momento, si tienen que despedirse, bien pueden. Si quieren quedarse un ratito más para hacer preguntas o escuchar respuestas, están muy invitados a hacerlo también. Chao, pastor. Tenemos otra clase. Dios lo bendiga. Igualmente, igualmente, sin problema. Pastor, me despido a mis hermanos también y gracias. Gracias por esta clase. Igualmente, Camilo, gracias. Bendiciones, Que el profe. Señor bendiga en hermanos. la clase. Muchísimas gracias, que le bendiga. Igualmente. Bendiciones, Igualmente. profe. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Igualmente. Gracias, Eduardo. Okay. Bendiciones, hermanos, y bendiciones, pastor. Muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Igualmente, igualmente. Gracias, Kaylin. Sí. Pastor Abraham, bendiciones, que el Señor nos guarde y hasta la próxima clase. Dios mediante. Ok. Igualmente, igualmente. Gracias. Dios te bendiga. Buenas noches, que Dios le bendiga. Tenemos otro curso también. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Ok, igualmente, Jackson. Sí, gracias. Es viernes la siguiente clase, sí. Viernes, ok. Sí. Bendiciones. Igualmente. Pastor, hermanos, hasta mañana. Dios les bendiga. Igualmente. Chao, chao.